Psicología de la atención. Tema 0. Introducción al estudio de la atención y marco conceptual. La atención como selección. La atención nos permite seleccionar la información relevante e ignorar la irrelevante. Utiliza una especie de cuello de botella. La posición exacta en la que se ubica el cuello de botella ha dado origen al debate temprano-tardío. Es lo que se llama atención selectiva. La atención como energía. Otros psicólogos prefieren entender la atención como un conjunto limitado de recursos que han de compartirse entre diversas tareas. Esto se denomina atención dividida. Atención y automaticidad. Tenemos los procesos controlados y los procesos automáticos. Los procesos controlados son aquellos que requieren atención consciente y pueden ser interferidos por otro proceso. Mientras tanto, los procesos automáticos no precisan de una atención consciente y se alejan del plano consciente, siendo inmunes a la interferencia. Atención y control de la acción. La selección de la respuesta apropiada o el control de la acción. Los individuos deben seleccionar y emitir la respuesta adecuada en el momento preciso. Esto nos hace llegar a algunas conclusiones. ¿Qué es la atención? La atención tiene que ver con la selección y emisión de las acciones o respuestas motoras adecuadas. Terminología básica. Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. La atención selectiva son aquellas operaciones que nos permiten filtrar la información relevante y priorizarla frente a la irrelevante o distractora. La atención dividida alude a las operaciones que nos permiten repartir la capacidad o los recursos de procesamiento entre dos o más actividades realizadas de forma más o menos simultánea. La atención sostenida es la capacidad para mantener activa nuestra atención y permanecer alerta durante amplios periodos de tiempo. Las alertas de la atención sostenida requieren que los sujetos permanezcan vigilantes durante largos periodos, con objeto de detectar un estímulo o target que aparece infrecuentemente. Es lo que se conoce como decremento de la vigilancia. Tenemos los mecanismos abajo-arriba y arriba-abajo. Mecanismos abajo-arriba, bottom-up, son los cambios atencionales que se ejecutan automáticamente. Están dirigidos por rasgos o propiedades físicas del estímulo externo. El procesamiento está bajo el control de los estímulos. En los mecanismos arriba-abajo, también llamados top-down, son cambios atencionales que se ejecutan voluntariamente y están bajo el control volitivo del sujeto, en función de expectativas cognitivas, requisitos de las tareas y las metas. Este procesamiento, como hemos dicho, está dirigido hacia las metas. Detectar, identificar y discriminar. El detectar supone advertir la presencia de un estímulo determinado. Identificar conlleva saber qué es el estímulo, es decir, categorizar o asignarle un significado. Discriminar implica localizar diferencias entre dos o más estímulos, como en tareas de igual, diferente. Target y distractores. En psicología de la atención, al estímulo relevante se le llama estímulo objetivo o target, y a los que deben ignorarse, estímulos distractores. Procesamiento temprano versus procesamiento tardío. El procesamiento de la información alude a todas aquellas operaciones cognitivas que una persona pone en marcha desde que recibe la información del medio hasta que emite una respuesta. Nos encontramos 3 etapas de procesamiento de la información. La primera etapa es la identificación perceptiva y se divide en 2 procesos, el proceso visual temprano y el proceso visual tardío. El proceso visual temprano hace alusión a operaciones que ocurren en los primeros momentos de una presentación visual. El resultado es un esbozo primario del ambiente en forma de características básicas, como la forma, el color, mientras que el procesamiento visual tardío tiene que ver con la integración y reconocimiento visual de las características obtenidas en la fase anterior. La segunda etapa es la selección de la respuesta y la tercera es la ejecución de esta respuesta. Procesamiento serial versus procesamiento en paralelo. El cuello de botella. El procesamiento serial son las múltiples fuentes de información que se procesan una tras otra. El procesamiento en paralelo es cuando las diversas fuentes de información, eventos o estímulos se procesan simultáneamente. El cuello de botella alude a un estrechamiento durante el procesamiento, debido a que la información que está siendo procesada en paralelo debe pasar a procesarse en serie, ya que entra en juego la limitada capacidad atencional. En este caso, solo es posible ejecutar las operaciones una tras otra. Su origen se localiza en el modelo de filtro de Broadbent. Atención abierta versus atención encubierta. Cuando los órganos sensoriales se dirigen hacia la fuente de información que es atendida, hablaremos de cambios atencionales abiertos. Pero es posible que nuestra atención actúe por su cuenta y se disocie de nuestra mirada, de forma que atendamos encubiertamente a algo que no estamos mirando. Esto sería mirar de reojo. Atención endógena versus atención exógena. La atención endógena se refiere a los desplazamientos voluntarios del foco atencional, los cuales son guiados bajo el control de la persona. Esto sería un ejemplo de arriba-abajo.
La atención exógena alude a los cambios atencionales reflejos provocados por la presencia repentina de estímulos externos. Esto sería un ejemplo de abajo arriba. El control de la atención mediante señales. Tareas tipo Posner. Aquí obtendremos dos categorizaciones de la señal. La primera es cuando la señal es válida y la segunda es cuando la señal es endógena. Una señal es válida cuando marca la posición en la que aparecerá un target, mientras que es inválida cuando marca una posición opuesta. Los ensayos neutros son aquellos en los que no aparece señal alguna. En segundo lugar, tenemos cuando la señal es endógena, estas serían las señales centrales, que precisan ser interpretadas cognitivamente para controlar y dirigir la atención, mientras que una señal es exógena, son las señales periféricas, cuando no requieren una interpretación y atraen directamente a la atención hacia la posición ocupada. El paradigma de Posner también es denominado paradigma de señalización. Este observa que la señal sirve para dirigir la atención de forma previa a la aparición del estímulo. Tomando los ensayos neutros como una línea base o control, se pueden calcular los posibles beneficios asociados a utilizar una señal válida, ya que los tiempos de respuesta serán más rápidos y habrá menos errores. Los costes implicados por emplear una señal inválida harán que los tiempos de respuesta sean más lentos y haya un mayor número de errores. Por ello, también se le denomina paradigma costes-beneficios. Atención dirigida al espacio o dirigida al objeto. Se dice que adoptamos una posición centrada en el espacio si consideramos que el foco atencional selecciona regiones espaciales. La diferencia entre una y otra orientación reside en que la aproximación dirigida al espacio asume que la atención selecciona regiones espaciales con independencia de que contengan o no objetos, mientras que la aproximación basada en el objeto asume que la atención siempre selecciona objetos de interés con independencia de la posición espacial. Fenómeno del completado amodal. El fenómeno del completado amodal se refiere a percibir una forma a partir de partes componentes que estimulan la retina. Un ejemplo sería un rombo central que se ha formado a partir de 4 triángulos negros. Experimentación en el estudio de la atención. En un experimento, las condiciones que se manipulan se denominan variables independientes y las que se miden son las variables dependientes. Hay que tener en cuenta que en estos ensayos experimentales hay que emplear lo que se denomina máscara visual, ya que asegura que el estímulo estará visible solo durante el tiempo expuesto, evitando que el sujeto pueda procesar postimágenes visuales. EASY y SOA. EASY es el intervalo entre estímulos. Aquí se alude al tiempo que media entre la finalización de un evento y el inicio del siguiente. SOA es la asincronía en la presentación del estímulo y alude al tiempo que transcurre entre el inicio de dos eventos.